Muy buenas, hoy os traigo un tema de psicoanálisis muy importante como es el complejo de Edipo para explicar lo que realmente es, porque hay otras teorías que han salido después de la que planteó Freud para explicar la influencia que tienen los padres en todo ser humano, pero vamos al origen y a explicar por qué Freud se detiene en esta teoría y le da tanta importancia. Cuando uno oye hablar del complejo de Edipo, del tema del Edipo, automáticamente le aparece el tema de que estoy enamorado de mi madre y quiero matar a mi padre. A veces se resume así una de las leyendas más reinterpretadas de la historia que utilizó Sigmund Freud para desarrollar la teoría del complejo de Edipo, un complejo que pocos humanos resuelven y se basó en esta leyenda por lo que veía en su clínica con sus pacientes, esas tramas donde estaban implicadas que no se resolvía con cualquier técnica y ahí empezó a averiguar la complejidad del psiquismo humano. Cuenta la leyenda que Edipo de bebé fue abandonado por sus padres, los reyes del pueblo de Tebas, porque un oráculo predijo que su hijo, Edipo, mataría a su padre y se casaría con su madre. Por lo que sus padres decidieron abandonarlo en el bosque para que un pastor le matara y evitar así ese trágico destino. Pero el pastor no pudo hacerlo y se lo llevó a otra familia para que lo criaran en otro pueblo, en el pueblo de Corinto. Circunstancias de la vida que Edipo se enteró por los muchachos del pueblo de Corinto de que sus padres lo abandonaron de pequeño y que los padres que él pensaba que eran sus padres biológicos no lo eran, sino que era adoptado. Él se presentó a su madre y le dijo si esto era verdad y su madre lo negó todo. Pero él seguía teniendo sus dudas, así que decidió ir al mismo oráculo que acudieron sus padres biológicos y el oráculo le confesó toda la verdad. Por lo que Edipo quería evitar ese destino y decidió huir, pero en ese intento se encontró en el bosque con un grupo de caballeros a los que se enfrentó y mató a uno de ellos, precisamente a su padre biológico, sin saberlo. Retoma su camino para marcharse lejos de donde estaba y evitar el destino, pero se encuentra una esfinge que mataba a niños de un pueblo y entonces Edipo también se enfrenta a la esfinge y la mata. Lo que no sabía es que en el reino de Tebas se había anunciado que quien matara a la esfinge se casaría con la reina de Tebas. Y así fue. Edipo se casa con su madre sin saberlo. Al enterarse de todo, se arranca los ojos y se marcha. Freud se sirve de esta leyenda para reflejar y teorizar de una forma simbólica la complejidad del psiquismo humano pese a sus esfuerzos por cambiar y para intentar cambiar ese destino. También para explicar la relación fundamental que se establece entre el niño y sus padres que dura toda la vida. Del complejo de Edipo de Freud, como he dicho antes, han derivado otras teorías parecidas como la del psicoanalista Bowlby, la teoría del apego, que esta suena bastante hoy en día, pero al final vienen de la teoría de Freud, lo que al intentar resumirla o cambiarla la dirigen hacia otro tipo de intervenciones. Pero vayamos a lo que es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es un conjunto de sentimientos que se generan de tus primeras relaciones afectivas y esos sentimientos van marcando tu desarrollo mental y tu posterior vida adulta. La mente, cuando se queda fijada en algo, ya puedes tener 40, 50, 60 años que seguirás sintiendo las consecuencias de las primeras relaciones si no lo has resuelto. ¿Por qué no naces y de la noche a la mañana tienes una mente puesta? Esa mente se va formando de la mano de tus primeros vínculos, es decir, de tus padres o de los cuidadores de ese momento y te van transmitiendo su educación, sus creencias, sus emociones y sentimientos reprimidos. Todo lo que no resuelven, todo eso te lo van transmitiendo, aunque no sea de una forma consciente, te lo transmiten igual. Como también hicieron tus abuelos con ellos. Al final es una cadena y se transmite de una forma inconsciente. Así que no es plan de buscar culpables. Vamos a la relación con tu madre. Tu madre es tu primer amor, ya seas niño, niña. Para todo ser humano, la figura de la madre es importantísima y crucial, porque al principio sois uno, es como una unión perfecta, donde sobra todo, hasta el padre. Así que ahora vamos a la función del padre. Tu padre o la función paterna, cualquier persona que haga figura de madre o paterna,
es importante, es fundamental. En este caso, la del padre hace de corte entre esa unión tan idílica y necesaria al principio, porque necesitas todo de ella para sobrevivir. Pero si alguien no corta ese idilio, puedes quedarte enmadrado o enmadrada, teniendo hasta sus miedos, adoptas sus ideas, sus gustos. Por eso es importante que durante el desarrollo de la niña o del niño entre en juego la función paterna. Si te fijas, hablo de función. En psicoanálisis hablamos de función materna o paterna porque cualquiera de estas funciones la puede ejercer una tía, un abuelo, un profesor, cualquier persona. Esto no va de ideologías, el psicoanálisis no va de ideologías. Pero es importante que entre la función materna y el niño entre la figura paterna, que es la figura que enseña que más allá de mamá está el mundo. Así que prueba, juégatela, identifícate con otras cosas, no solo con lo que es mamá y lo que sale de mamá, porque si no, de adulta o de adulto, pagarás un precio alto. Esto es muy importante tanto para el niño como ahora, si ya eres adulto, resolver o atravesar tu complejo de Edipo, porque aún hoy en día hay muchos adultos que se encuentran enredados en asuntos paternos que no logran elaborar. Y el mundo necesita adultos que lo hagan avanzar. Si el mundo no avanza como crees, tal vez tendrías que preguntarte qué o en qué posición estás tú en tu mundo interior, que tal vez contribuya a que no mejore todo lo que hay fuera. Retomando esta triangulación entre papá, mamá e hijo. Todo esto tiene una función esencial en tu psiquismo o en tu mente porque desde pequeño empezamos a tener sentimientos hacia ellos, deseos, ideas de lo que está bien o de lo que está mal, surgen emociones determinadas, enfados, celos, envidia, odio, amor, todo eso entre las figuras paternas y cuando somos bebés. También aparecen sentimientos asociados a un progenitor en concreto, al otro. Bueno. Y si ya hay un hermano, se acentúan todos estos sentimientos. Además, cuando somos niños nos metemos en todos los conflictos, en todo lo que los padres hablan, en todo lo que esté relacionado con ellos, intentas espiarles, a veces incluso hasta llegas a desear que uno de los dos se vaya por ahí o prescindir de ellos, ¿no? Porque te molestan. Todos esos sentimientos, aunque parezca que no, se quedan en nuestra mente, lo que el periodo de amnesia infantil, que es ese periodo donde no recordamos exactamente cómo vivíamos ese tipo de relaciones, ese tipo de vivencias, se queda como olvidado, pero el olvido es una forma de memoria. Nada en la mente se olvida y mucho menos lo que toca o trastoca. Todo eso pasa a otro plano, que es el plano inconsciente. De hecho, es menos mal que se queda en otro plano porque eso es lo que nos va a permitir ese periodo de amnesia, poder relacionarnos en el colegio cuando empezamos a compartir con otros niños, pero claro, aunque se quede en otra parte del psiquismo, no significa que no nos esté también influenciando, pero eso se irá viendo también en las consecuencias, en los efectos, en cómo sientes cuando vas poniéndote, ¿no?, a prueba en ciertas circunstancias. Y ya en ese periodo de amnesia infantil, tu mente se queda dividida. Tú te quedas aferrado a esa parte más consciente, donde crees que lo que piensas es lo que es, pero luego está toda esa parte inconsciente dirigiendo gran parte de tu vida. Por ejemplo, todo eso que te pasa en el cuerpo es un reflejo de lo que tienes en el inconsciente sin trabajar. Luego entras a la pubertad con sentimientos a flor de piel, juegas a ser adulto y tus sentimientos inconscientes acentúan tus vivencias. Empiezas a vivir tu primer amor adolescente porque el primer amor no lo recuerdas, como he dicho antes, es la madre. Pero luego supuestamente te enfrentas a ese primer amor adolescente. Luego la primera decepción amorosa donde lloras como si no hubiera un mañana o incluso te puedes quedar ahí fijado porque al final se une con la primera decepción amorosa, porque con mamá no se puede, alguien hizo de corte, ¿no? Entonces ahí eso se queda una marca en el alma. Y claro, luego entras a la vida adulta marcado por todo eso, donde tienes que empezar a trabajar, te enfrentas a figuras de autoridad como jefes, policías, que detestas o temes porque te recuerdan inconscientemente a figuras paternas. Luego en tus parejas desplazas todo lo que tienes ahí en el inconsciente. Al principio todo es precioso,
pero luego empieza a hacer aguas, empezáis a mostraros de otras maneras menos ideales. Eres adulto y todavía te acuerdas de la separación de tus padres, del matrimonio que tienen tus padres, de la muerte de alguno de ellos, sintiéndote responsable inconscientemente de ello. También se puede reflejar en que triunfas con algo, pero luego te vas a pique por otro lado y no sabes por qué. Todo eso tiene que ver con una culpa inconsciente, con una responsabilidad que te achacas, y hay que ver cada uno cómo es su complejo de Edipo, porque esto es algo muy general, pero luego hay que ver cómo es ese complejo de cada persona, cómo lo ha vivido, qué situaciones se han dado, qué circunstancias lo han podido acentuar. Hay que escuchar la historia que tiene cada persona. En definitiva, si has resuelto o no tu complejo de Edipo se observa en tu modo de vivir, cómo eres con parejas, qué parejas atraes, con tus jefes también se ve esa relación con las figuras de autoridad, con tus amigos, cómo utilizas las cosas, las redes sociales, cómo te sientes, esos sentimientos que no puedes controlar, como son la envidia, los celos, la culpa, ¿no? Todo eso refleja que hay algo que no está elaborado. Lo que está claro es que la mente tiene mucho más poder del que nos creemos y hay que cuidar nuestra mente, las parejas, hay que ver cuando falla algo, porque hay que madurar. La sociedad necesita adultos que se enfrenten a sus intimidades, a su realidad interior que va salpicando. Al final ahí es donde se ve que falla algo y hay que psicoanalizar eso. También, como he dicho, el psicoanálisis no va de ideologías. El complejo de Edipo no entiende de estructuras familiares formales o no formales. Esto es un concepto universal. Da igual que hayas nacido en un entorno familiar no tradicional. Lo importante es que para que sobrevivas necesitas el cuidado especial de otras personas, esa figura materna, y eso es algo que compartimos todos los seres humanos independientemente de la cultura. Pero, como he dicho, también es fundamental que intervenga una función paterna en esa relación entre madre e hijo omnipotente, para que el niño pueda salir más allá de la madre y vivir su propia vida. En esas primeras relaciones van a surgir muchas cosas que determinarán tu destino. De ahí que Freud usara el mito de Edipo para reflejar las fuertes tendencias humanas, más allá de si eres una persona rica, trajeada, muy inteligente, exitoso o exitosa, da igual. Hay cosas que no se pueden ocultar para el que sabe leer el inconsciente. Así que es fundamental que atravieses tu complejo de Edipo, tengas la edad que tengas, porque otro mundo está esperando que lo vivas. Y aunque la triangulación madre, padre, hijo te acompañará, nos acompañará a todos siempre, es mejor que esté resuelto, porque eso determinará tu grado de salud o de enfermedad. Hasta aquí este vídeo, espero que se haya entendido un poco y si tienes cualquier duda déjame un comentario y nos vemos la próxima. Gracias.